Buenas noches a todos, mis hermanos amados de la Iglesia Misionera Bautista de Heredia. Estamos aquí una vez más para cubrir la lección que nos corresponde sobre la disciplina, la importancia de la disciplina en la casa de Dios. Ya hemos definido la disciplina, ¿verdad?, como el método, el curso, la instrucción, la doctrina bíblica de que sea bien entendida y practicada para que nosotros, los hijos de Dios, representemos a nuestro Padre Celestial, al Señor Jesucristo y a su iglesia aquí en la tierra. Muchas iglesias que ya no están practicando la disciplina, hay mucha lenidad, mucha desidia, hasta temor de aplicar la disciplina en la casa de Dios porque piensan que van a perder adeptos, miembros se van a ir de la iglesia, pero debemos creer que es todo lo contrario. El Señor quiere una iglesia disciplinada, miembros disciplinados, que seamos hijos de Dios ejemplares aquí en la tierra. Recordemos que Él dijo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Ya comentamos un poco en cuanto a la luz del mundo, que así como el candelero se pone arriba y alumbra a todos los que están ahí alrededor, dice, así alumbre también vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras, buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En cuanto a la sal, dice la palabra de Dios que si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Eso quiere decir, si el miembro del Hijo de Dios o la iglesia que pertenece pierde el sabor de la sal, ¿con qué será salada otra vez? Esa persona, ese Hijo de Dios, esa iglesia, dice que no sirve más para nada, sino para ser desechada y pisoteada por los hombres. Hermanos, es una gran responsabilidad que tenemos, sí, de ser la sal, de ser la luz en este mundo. Y para eso no se puede lograr una vida exitosa como hijo de Dios y como iglesia si no estamos dispuestos a someternos a la disciplina. Ya hemos mirado pues que hay disciplina cultural, disciplina correctiva, y hemos estado cubriendo ahora, la semana pasada, quiénes son los responsables de administrar esta enseñanza de la palabra de Dios en cuanto a la disciplina. Ya miramos que la responsabilidad en cuanto a los padres concernientes a sus hijos es responsabilidad de ellos, de mamá y de papá, que haya disciplina en el hogar. Los hijos que son disciplinados al principio pueden enojarse, protestar y todo lo demás, pero después cuando están adultos, dicen, ay, qué bueno que tuve una madre, un padre que fueron correctos y me enseñaron todas estas cosas. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que al principio ninguna disciplina parece ser causa de gozo, dice, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Así pues que en cuanto a los hijos, las responsabilidades de los padres, en cuanto a la sociedad, la comunidad, el pueblo de cada país, le corresponde al gobierno. Ya miramos eso. Y la disciplina de nosotros los cristianos, los hijos de Dios, le corresponde a la iglesia de donde somos miembros. ¿Ok? Cubrimos la semana pasada el tipo de ofensas que
pueden motivar esta ejecución de disciplina en la casa de Dios, ¿verdad? La semana pasada cubrimos las ofensas personales, cuando dos individuos, dos personas o más tienen alguna querella, alguna desavenencia, alguna cosa que molesta y que hay intriga y que hay pleito entre ellos. Entonces dice la palabra de Dios que la persona ofendida vaya al ofensor y que trate de arreglarse con él. Si esta persona que ha sido la ofensora, la causante de esta situación, no te escucha, dice, entonces toma 2 o 3 testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, como miramos en Mateo capítulo 18. Dice, si no los oyere a ellos, entonces dilo a la iglesia. ¿Ves? Son 3 pasos que se requieren que el Hijo de Dios apele, que el Hijo de Dios haga en ese orden, y las cosas van a ser arregladas de acuerdo como dice la palabra de Dios, ¿verdad? En cuanto a las ofensas que son ya no personales, pero son públicas, también la palabra de Dios nos dice qué hacer en estos casos, ¿verdad? Las ofensas públicas, por supuesto, eso quiere decir, la palabra pública ya conlleva, ¿verdad?, el significado de que no solamente la iglesia lo sabe, pero aún los vecinos, compañeros de trabajo, otras personas, es algo público. Y un hijo de Dios, hija de Dios, está practicando algo que es completamente antiescritural, es incorrecto, moralmente hablando, y entonces al ser esto público, la iglesia tiene que tomar otras medidas diferentes, ¿verdad? Ya no es ir en lo personal a hablar con alguien, que el pastor vaya a hablar con la persona, que busque testigos y que luego acusar a la iglesia. No, esto ya se toman medidas drásticas porque es públicamente conocido, la iglesia está enterada, y por eso se debe de actuar prontamente, ¿verdad? Prontamente, amén. Tenemos casos en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la palabra de Dios nos da el caso en el libro de Deuteronomio, el último libro del Pentateuco que escribió Moisés. Dice en el capítulo 21, versos 18 en adelante, dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es obstinado y rebelde, no obedece, y nuestra voz es glotón, es borracho. Entonces, dice, todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Dice, así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Mire las medidas en el Antiguo Testamento. Claro, estamos hablando de estas reglas
en Canaán, ¿verdad? Donde estaba establecido el pueblo de Dios, Israel, y por supuesto el gobierno ahí es teocrático. Es directamente Dios el que le dice a Moisés qué hacer, cómo hacer las cosas, a Aarón también. Después, cuando ellos murieron, fenecieron, y Dios envió a jueces, era gobernado el pueblo directamente por las reglas de Dios, ¿verdad? Claro que ahora no estamos bajo ese sistema. Lo vamos a estar un día de estos cuando el Señor Jesucristo venga, gloria a Dios, será otra vez el gobierno teocrático. Pero mire que el objetivo divino era, como esto es público, los demás muchachos, los vecinos saben, ¿verdad?, de este muchacho con Tomás, díscolo, rebelde, irrespetuoso y hasta cruel con sus padres. Y entonces dice que la sentencia es de muerte, de muerte. Su falta es pública, es mal ejemplo para la demás muchachada, y por eso dice la palabra de Dios que morirá, y esto servirá de advertencia, de ejemplo, y el mal será quitado de Israel. Esa era la medida. Pero esto es disciplina correctiva, disciplina punitiva, ¿verdad? Ok. Hay otros casos más, por ejemplo, cuando se trata del caso de adulterio, en Deuteronomio capítulo 22, el capítulo que sigue, verso 22, dice que cuando haya un hombre casado con una mujer casada también y cometen adulterio, dice la palabra de Dios, ambos han de morir. Y otra vez vuelve a decir que así quitarás el mal de entre tu pueblo Israel. En Deuteronomio capítulo 31, que es un poco más adelante, ¿verdad? Por supuesto, dice también otro pasaje aleccionador al respecto. Deuteronomio 31, 29, dice así: porque yo sé, estas son las últimas palabras de Moisés, que ya se está despidiendo del pueblo, ya Dios le ha dicho que venga al monte, al monte de Horeb, él va a morir ahí, él va a ser sepultado ahí por Dios. Entonces dice en el verso 29 que al despedirse él les está diciendo, dándoles a las últimas palabras de instrucción, de exhortación, y le dice, porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Miren claramente aquí dice la palabra de Dios, yo sé qué va a ocurrir con ustedes. Si esto es cuando estaba vivo, en los versículos anteriores dice, cuando estaba vivo, ustedes eran así también rebeldes con el Señor, más lo van a hacer cuando yo esté ausente, que ya esté muerto. Pero os vendrá mal por haber hecho mal. Hermanos, una de las doctrinas que nosotros, los misioneros bautistas, tenemos, y es en el número 16 de los artículos de fe que tenemos en las revistas trimestrales de la escuela dominical. Ustedes pueden mirar ahí en el número 16 que dice que creemos que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, por supuesto, y que Dios bendice y premia a sus hijos obedientes, pero que también disciplina, que castiga a los desobedientes, ¿verdad? Y hay una multiplicidad
de textos ahí que ustedes pueden leer. Desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es la misma enseñanza, ¿verdad? Si obedecemos, somos bendecidos por nuestro Padre Celestial, por nuestro Señor Jesucristo, y si no es así, entonces vienen las consecuencias, ¿verdad? Ok, así pues que esto de pecados, sea privados o sea públicos, esto es algo que Dios está mirando. La palabra de Dios dice que los ojos de Jehová, dice que se pasean por toda la tierra, simultáneamente, no importa si hay 7 trillones o 20 cuatrillones de habitantes por toda la tierra, Dios está mirando a cada uno, dice, a los buenos y a los malos, ¿verdad? Y aquí yo vengo pronto, dice el Señor Jesucristo, para dar a cada uno, pagar a cada uno según sea su obra, sea buena o sea mala. Hermano, hermana, vale la pena, por su propio bien, por su propio gozo, por su propia felicidad, por el bien de los demás, de su familia, de sus amistades, de otros hermanos en Cristo, para la gloria de Dios. Vale la pena no andarse involucrando en cosas pecaminosas, de una forma desvergonzada. El público se da cuenta, ¿verdad? Hay muchas cosas incorrectas hoy en día. Mire cómo la palabra de Dios dice que los adúlteros y los fornicarios y los borrachos y los hechiceros y los maldicientes dice que no heredarán el reino de Dios. Claro, esto no se está refiriendo a la salvación, eso no es sinónimo de vida eterna, salvación, pero heredar el reino de Dios es los premios, las recompensas máxima que el Señor está dando a todos aquellos miembros de sus iglesias, miembros fieles de sus iglesias fieles, y que en el milenio vamos a tener la bendición, la oportunidad de reinar juntamente con Cristo o ser privados de eso también, ¿verdad? La salvación, que es un regalo de Dios, no se pierde, y gloria al Señor por eso. No depende de lo que hagamos o de lo que no hagamos, sino por lo que Cristo hizo ya suficientemente y eternamente, de morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pero sí, de una manera soberbia, desobediente, cabezona, somos desobedientes al Señor. Entonces dice la palabra de Dios que no heredaremos el reino de los cielos, ¿verdad? Y hoy en día, hermano, aún en nuestras iglesias hay parejas de segundas nupcias y terceras nupcias y que se han divorciado y se han casado y cosas que son antiescriturales, hombres que han simplemente abandonado a sus esposas, hermanos en Cristo, miembros de iglesia, que han abandonado a su esposa, luego se han casado con otra y luego siguen enseñando y predicando y siendo miembros de nuestras iglesias como que nada ha ocurrido. Hermanos, todas esas cosas son incorrectas. Lo que está sucediendo es, esto es adulterio legalizado, ¿verdad? Porque las leyes de la tierra aprueban esas cosas, entonces se tolera, se condona en la casa de Dios, y no debe de ser así. No debe de ser así. En 1 Corintios capítulo 5, verso 1, tenemos un caso muy conocido, ¿verdad? De un incesto. Un incesto que estaba ocurriendo en esta iglesia. En 1 Corintios capítulo 5, dice la Biblia, comenzando con el verso 1, lo siguiente. Dice: de cierto se oye, ve que esto es algo público, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles,
tanto que alguno tiene la mujer de su padre. No dice que no ocurre entre los gentiles, porque no se nombra. Ellos tienen más vergüenza y son más retraídos en cuanto a estas cosas que lo que está ocurriendo en la iglesia. Eso es lo que dice Pablo acá, ¿verdad? Que tal fornicación, que alguien tenga la mujer de su padre, que vive con su madrastra, robándole la esposa a su padre, dice, ocurre en el mundo, pero ni siquiera hablan de eso, pero dice, y ustedes lo están tolerando, permitiendo, porque dice en el verso 2, y vosotros estáis envanecidos. Envanecidos quiere decir como que no estaban escandalizados, estaban como con su actitud irrisoria, más bien, pero ¿cómo es posible? ¿Viste? Como este muchacho, ¿verdad? El hijastro, anda más bien con la mamá, y esto es público, todo el mundo sabe. Y eran miembros en la iglesia. Si no la madrastra y el padre, por lo menos el muchacho sí lo era, ¿verdad? Pero dice acá, en el verso 3, que en vez de estar avergonzados, apenados, escandalizados por esto, dice, ciertamente yo, dice en el verso 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien estar, dice, haberos lamentado para que fuese quitado de entre vosotros el que cometió tal acción? Dice Pablo, qué barbaridad, cómo ustedes han estado tolerando esto hace tiempo, hubieran tomado medidas ya y haber expulsado a ese muchacho de en medio de la asamblea. Dice, ciertamente, verso 3, yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos todos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Claramente aquí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si este muchacho se va a morir así, excluido de la iglesia, dice entregado a Satanás, entregado al mundo, entregado a su inmundicia pecaminosa que él quiere estar viviendo, pero que no puede ser miembro en la iglesia. Dice que su carne va a ser destruida, su cuerpo va a ser destruido. El castigo de Dios va a hacerse mirar en la vida de este muchacho, pero su espíritu siempre está salvo por la fe en Jesucristo. Qué tremenda verdad, preciosa verdad es esta, ¿verdad? Así pues que el verso 6 dice, no es buena vuestra jactancia. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Si están permitiendo esta situación ahí en la iglesia, va a haber más personas también que van a contaminarse por esta actitud de negligencia, por no tener disciplina, por no ser celosos en la casa de Dios, ¿verdad? Por supuesto que una papa podrida, descompuesta, en una canasta de papas va a descomponer a todas las demás, ¿verdad? Todas las demás no van a sanar la mala, pero la mala va a descomponer todas las demás. Y eso es lo que está diciendo acá, ¿verdad? Que hay que quitar esa persona que está en incesto, que está pecando, para que la iglesia no continúe más contaminada con esto, ¿verdad? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Amén. El Señor Jesucristo ya pagó por todos esos pecados antes de recibirle como Salvador personal: fornicación, adulterio, borrachera, maledicencia, etcétera, etcétera.
que ahora somos una nueva masa en Cristo Jesús, y que así como Él es sin levadura, sin pecado, también que lo seamos nosotros, pues pertenecemos a su cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Amén. Así que celebremos la fiesta, no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hermanos, no puede haber gozo, bendición en la casa de Dios, si la vieja levadura todavía está ahí, en la casa del Señor, ¿verdad? Muy bien, dice, no os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Hermanos, está diciendo la iglesia que alguien que se hace llamar hermano, hermana en Cristo, es miembro en la iglesia, pero quiere vivir así, como esta vieja levadura de malicia, de maldad, de pecaminosidad, dice que no nos juntemos con él, ni siquiera que comamos con esta persona. En otro texto, en Tesalonicenses, dice, para que se avergüence, pero no lo tengamos por enemigo, ¿verdad? Sino amonestarle como a hermano. Así pues que, dice en el verso 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Así pues que, como esta es una ofensa pública, no se necesita juicio de ninguna clase, nomás la iglesia debe tomar acción, decir yo propongo, yo secundo, sí, nuestro hermano aquí, fulano de tal, que vive en esta práctica de incesto, sea expulsado de la congregación. Amén. Y eso es lo que está diciendo que se haga acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Muy bien. En 2 de Corintios, capítulo 2, en el verso 1 en adelante, la palabra de Dios nos dice algo ahora positivo, bonito, alentador, sobre esta situación. Porque el muchacho fue expulsado, la iglesia tomó cartas en el asunto, se limpió de esa situación, ya la gente podía saber, y todos los miembros de la iglesia también, que la iglesia se limpió, ¿verdad? Se podó el árbol, esa rama que estaba dando mal fruto, ¿verdad? Fue cortada. Entonces, esto causó impacto a los demás, ¿verdad? La iglesia ganó pues ahí puntos de buena reputación, de obedecer al Señor, al someter a esta persona que públicamente estaba pecando en disciplina. ¿Ok? En 2 Corintios capítulo 2, miremos el resultado. Dice acá, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristé, ¿desde quién será aquel que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribo, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes debería gozarme, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas,
no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Pues si alguno me ha causado tristeza, dice, no me la ha causado a mí solo, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Y así que al contrario, vosotros más bien deberías perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para esto os he escrito, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y dice acá, en el verso 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si alguno he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ve qué lindo esto. Dice el apóstol Pablo que cuando él escribió esa carta a los hermanos de Corinto, ese joven debería de ser expulsado, dice que lo hizo hasta con muchas lágrimas. Él lo conocía muy bien la familia, los hermanos, y le dio tanto dolor, tanta tristeza, sintió una puñalada en su corazón cuando él fue informado de este pecado de incesto. Y que con mucho dolor, con mucha angustia, escribió la carta. Dice, y cuando yo llegue ahí, ¿cómo quisiera gozarme con ustedes? Dice, ¿quién es el que me va a dar más gozo? Aquel, dice, que yo contristé por esta situación. Y la iglesia le está preguntando, hermano Pablo, cuando le escribieron, ¿qué hacemos? Este muchacho viene arrepentido, viene llorando acá, pidiendo perdón, y quiere ser restaurado la iglesia. ¿Cómo lidiamos con esto? Y el apóstol les dice, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo, dice, perdónenlo, restáurenlo, confirmen el amor para con él, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Aquí tenemos la motivación correcta de una iglesia cuando disciplina a un miembro, sea por sus ofensas personales, sus ofensas públicas, cuando el Espíritu de Dios ha reprendido ya al hermano que está muy mal, o la familia que esté muy mal, entonces si viene arrepentida, dice la palabra de Dios que lo perdonemos, amén. Dice, para que no sea consumido demasiado tristeza. Y además dice en el verso último que leímos, ¿verdad? Dice, para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros, porque conocemos sus maquinaciones. Es una iglesia que va a persistir en seguir castigando a los miembros expulsados y va a aplicarle la ley de ostracismo, que no quieren ya verlo, no quieren recibirlo, no quieren estar con él. Dice que eso ya no es de Dios, pero eso es de Satanás. Ya es la carnalidad, la naturaleza pecaminosa de los creyentes que está en acción, y ya no es ahora el amor de Cristo Jesús, que es el que debe reinar en la casa de Dios. Así pues, hermanos, qué lindo mirar todas estas cosas, ¿verdad? Miremos cómo aquí el resultado, el fruto, el beneficio, tanto para la iglesia como la persona que fue expulsada, todo redundó en alegría, en gozo, en restauración, en compañerismo, en progreso,
en la casa del Señor y la gloria para Cristo Jesús. Amén. Señor bendiga, mis hermanos. Feliz noche y continuemos orando unos por los otros. Amén. Nos vemos pronto con la ayuda del Señor. Bendiciones.